Buenas tardes, mi nombre es Arturo Hernández, yo soy ingeniero técnico agrícola y hoy nos encontramos en una finca del sur de la isla de Fuerteventura, concretamente en la zona de Mazacote, cuyo propietaria es Marinieves Hernández. Vamos a hablar de un instrumento que es muy interesante de cara a hacer un manejo de los riegos de forma lo más eficiente posible. Para poder hacer un manejo que ahorre agua y que no la desperdiciemos y hagamos un uso lo más eficiente posible, podemos recurrir a un instrumento que es relativamente barato, podemos tener incluso varias unidades por parcela y nos da una precisión bastante detallada de la humedad del suelo. Se trata de estos instrumentos, yo acabo de traer dos, que se llaman tensiómetros. Son bastante sencillos, ¿vale? Este que vemos aquí consta de un tubo, normalmente es transparente, que puede ser también de otros materiales, que alberga un líquido, en este caso agua destilada. Después en la parte apical, en la parte basal, tiene una cápsula cerámica y después aquí arriba tiene un pequeño depósito por donde vamos a introducir el agua, una tapa que cierra herméticamente y finalmente este aparatito que vemos aquí, que es el vacuómetro. Posiblemente sea muy parecido a un manómetro, como el que conocemos, por ejemplo, que tienen en los equipos de pulverización. Lo que la diferencia es que este realmente está hablando de presiones negativas, porque realmente está hablando de succionado, ¿vale? Lo que mide es la succión. Con este instrumento no vamos a medir la cantidad de agua que hay en un suelo, ni la escasez de agua. Realmente lo que mide son tensiones. Es decir, lo que realmente está midiendo es la fuerza que tiene un suelo para atraer el agua. Por lo tanto, también nos da información de la fuerza que tienen que hacer las raíces para poder extraer ese agua, un volumen de agua del suelo. Por eso realmente lo que mide son tensiones y por eso esas tensiones son negativas. Y después nosotros, en función a esos valores, haremos una interpretación y sabremos la cantidad de agua o el nivel hídrico más bien, o el estado húmedo que tiene ese suelo. Bueno, como pueden observar, estamos en una finca dentro de un invernadero, que el principal cultivo que vemos es tomate, aunque hay otros como coles y algunas otras hortalizas que están esperando a sembrarse. Como lo que vamos a medir es la cantidad conocer el estado húmedo del suelo para poder saber cuándo y qué cantidad regamos, lo primero que vamos a hacer es colocar esos tensiómetros para que luego nos den esas medidas. Esto es un sistema como hablamos también, esto es el riego por goteo, que como sabe los primeros vinieron de Israel y se adaptaron muy bien a las condiciones climatológicas, por ejemplo, de Fuerteventura o en particular o de Canarias en general, porque son sistemas también que son sistemas eficientes a la hora del riego, ya que con nuestras condiciones, con elevada insolación y altos valores de evapotranspiración, son sistemas que nos permiten pues, ahorrar agua frente a otros sistemas como por ejemplo los aspersores, ¿no? Lo importante a la hora de instalar los tensiómetros es que las lecturas pues, sean lo más fiables posible. Pues para ello, como tenemos aquí un gotero, tenemos que estar siempre dentro de la parte donde se va a formar el bulbo húmedo, ¿vale? El bulbo húmedo es la zona que se va formando de agua, digamos, ese volumen de agua, que es donde van a estar viviendo, digamos, donde van a estar explorando, es la parte del suelo que está explorando las raíces y hasta donde llega el agua según el caudal que tengamos del riego. Por lo tanto, en este bulbo húmedo la planta podrá absorber agua y también minerales, ¿no? Lo ideal es colocar siempre el bulbo húmedo pues, un poco retirado del gotero, a lo mejor entre 10 y 20 centímetros, para poder hacer lectura, es decir, que siempre caiga dentro de ese bulbo húmedo en el que vayamos a regar. Si nos ponemos muy fuera del bulbo húmedo, si nos fijamos aquí en la imagen, vamos viendo esta humedad y vamos un poco explorando. De todas maneras, aquí por ejemplo podemos ver que el bulbo más o menos puede estar en esta zona, aunque en el interior del suelo se comporta diferente, porque puede ir ampliándose, ¿vale? Según sobre todo la textura del suelo. Así que en profundidad puede ser un poquito más ancho que lo que podemos ver en la superficie. Nosotros vamos a hacer primero lo que vamos a hacer es un pequeño agujero con una barrena, con alguna pica, para después introducir los tensiómetros, ¿vale? ¿Vale? El suelo está muy
muy blandito, muy esponjoso, lo cual es bueno para que las raíces exploren con facilidad el terreno. Vale. Yo tengo dos tensiómetros. Uno tiene una profundidad, abarca una profundidad de 30 centímetros y el otro de 15 centímetros, ¿vale? Estos son tensiómetros que normalmente vamos a utilizar en suelos hortícolas, ¿vale? Para hortalizas, ¿vale? Bien para coles, para tomate, para lechuga. Y necesitamos 2 tensiómetros normalmente. Lo ideal es trabajar con 2, no con 1, porque el que está en profundidad nos dirá cuánto regar, es decir, qué cantidad de volumen de agua debemos de regar, es decir, cuándo pararemos el riego. Y el segundo, que está a una profundidad menor, lo que hace es avisarnos es cuándo regar. Hacerlo un poco para que entre bien lo que es la cápsula cerámica. Esta cápsula cerámica está compuesta, realmente es un material que son como un poco simulando también la misma textura del suelo. Está compuesta por microporos muy finitos que tienen la capacidad de entrar o salir según la tensión superficial que haya en el suelo. Se permite la entrada o salida de agua también. Bueno, aquí para el caso práctico lo vamos a poner aquí. Bueno, yo lo traigo con un poquito de agua. Normalmente lo que se hace es se pone agua destilada, a veces se mezcla, se pone aquí en el depósito, ¿vale? Luego se le hace un pequeño para que baje, si no baja el agua al tubo, en este caso ya yo lo traje lleno, pero habría que hacer eso para que vaya bajando. Hay gente que echa un poquito de alquicida porque esto con el tiempo puede crear algas, y luego tapamos, cerramos con la tapa herméticamente. Aquí debajo hay como una pequeña válvula que lo que hace es pues quitar el posible aire que haya quedado. Vale. Y luego terminamos saturando el suelo, un poco imitando las condiciones que habría después de un riego, ¿vale? También lo bueno es que esta cápsula, antes de ponerlo, esté un día antes en remojo, para que se sature de agua, ¿vale? Bien poniéndolo dentro de un balde con agua, para que se sature de agua. Esto lo podríamos poner así, y haríamos un segundo agujerito, por ejemplo aquí. Esto se podrían pegar un poquito más, yo ahora lo pongo aquí para que no hacer daño a ninguna raíz. Y aquí pondríamos el segundo, y haríamos la misma práctica. Llenaríamos con agua, haríamos un poquito de vacío, tapamos, llenamos y tapamos un poquito. Bueno, los tensiómetros, los tensiómetros, como dijimos antes, tienen valores de 0 a 100. Estos son centibares, la medida en la que está ahora mismo son centibares. Para hacer un recordatorio, para no liarnos con las unidades, 100 centibares corresponde a un bar, que es una medida de presión, ¿vale? 100 centibares corresponde a un bar, que es lo mismo que una atmósfera o que 1 kilogramo centímetro cuadrado, ¿vale? Pues son las expresiones que más suelen utilizar los agricultores y las agricultoras con todo el tema de presiones. O lo mismo también que 10 metros columnas de agua. Cuando tenemos 10 metros decimos 10 metros de presión, es lo mismo que hablar de un bar o de 100 centibares, ¿vale? Esto sería la fuerza, es decir, cuando tenemos un tensiómetro, ahora por ejemplo en un suelo saturado, el valor sería 0. Eso significa que nuestro suelo está saturado en agua. Ahora mismo, cuando llenamos los tensiómetros y esta zona, el riego que ya tenía, más lo que le hemos echado, el tensiómetro corresponde a que esté en 0. Eso significa que el suelo está saturado. ¿Qué significa esto? Que ya no le cae más agua, que tanto los poros como los microporos de ese suelo están totalmente llenos.
Por lo tanto, significa que ya no habría que regar más. Si tuviésemos, por ejemplo, para hacerlo un poquito más representativo, lo entendamos mejor, cuando tenemos una maceta, que a lo mejor es más fácil de explicar, ¿qué es lo que ocurre una vez que nosotros regamos? ¿Vale? Se pondría cero. ¿Y qué pasa después? ¿Cómo va ascendiendo la aguja? Pues a medida que se va secando. ¿Por qué se va secando ese suelo? Pues primero por drenaje, segundo por escorrentía y por evapotranspiración, ¿vale? Y acumulación también de la planta de ese agua, así que las trae la planta por las raíces. Todo eso hace que vaya perdiendo los primeros, se vaya extrayendo el agua de los poros más grandes del suelo, que son los mayores a 8 nanómetros de diámetro, que son el agua, digamos, más móvil. Entonces esa es la primera fracción de agua que va saliendo de la matriz de la tierra. A medida que, si por ejemplo tenemos una maceta, como estaba diciendo antes, y yo la lleno, saben que hay un momento que empieza a llenarse de agua y un momento que bien se derrama por arriba o empieza a fluir por los orificios de drenaje, ¿no? Cuando pasa eso ya significa que nos estamos pasando de agua. Eso lo vemos muy fácil en una maceta, pero en el suelo no lo vemos porque se percola a capas inferiores. Por lo tanto, en ese momento lo que estaríamos haciendo con esa práctica es perder agua. Estaríamos, pues si a lo mejor damos 10 minutos así, estaríamos perdiendo agua durante 10 minutos. Por lo tanto, estaríamos perdiendo volumen de agua que estamos gastando de dinero y estaríamos perdiendo también consumo de esa bomba que está impulsando ese agua. Por lo tanto, nuestro coste energético sube. Por eso es interesante hacer uso de estos instrumentos. A medida que dejamos de regar y ya el agua se va perdiendo en la maceta, hay un momento que se para, ¿no? Digamos que toda el agua que ha caído por gravedad, ¿vale? El agua que ha caído por gravedad ya se para. Significa en ese momento que estamos en un suelo con su máxima capacidad de retención de agua. Eso se llama capacidad de campo. Es decir, es la cantidad máxima de suelo que ese suelo puede retener, ¿vale? Una vez que ya ha parado o ha cesado el agua por gravedad, ¿vale? A partir de ese momento, como dije antes, empieza a haber pérdida de agua porque la planta la absorbe bien por la evaporación normal del sol y por la transpiración de la planta, y también acumulación en los tejidos de la planta. Entonces ese suelo se va vaciando de agua y entonces la aguja empezaría a subir, ¿vale? Cuando estamos en valores entre 0 y 10, todavía el suelo está saturado, no habría que regar. Ahora bien, ¿cuándo tendríamos que regar en función a los valores del tensiómetro? Pues esto también va a depender de la textura del suelo. No es lo mismo tener un suelo, como saben, los suelos los podemos dividir en suelos arcillosos, arenosos y suelos francos, vamos a llamarlos aquí para esta práctica un poquito más fácil. Con estos tres tipos de suelos, ¿no? Sabemos que los suelos arcillosos tienen los poros más pequeñitos, normalmente están formados por microporos y por lo tanto tienen más capacidad para retener agua. Y sabemos por la práctica y porque lo vemos continuamente en la finca que los suelos arenosos requieren de más riego. ¿Por qué? Porque está constituido por macroporos, por poros más grandes, entonces el agua cuando regamos se pierde con más facilidad a capas profundas. Entonces, ¿qué ocurriría? Que si estamos en un suelo arcilloso, es decir, en valores de 20, entre 20 y 30, tendríamos que empezar a regar en un suelo arenoso, ¿vale? Que sería la capacidad de campo de los suelos arcillosos, en el momento de riego. De 20 a 30. De 30 a 50 ya empezaríamos a regar en un suelo franco. Si la gente que tiene un suelo franco pueden empezar a regar cuando los valores están entre 30 y 50. Y cuando tenemos valores entre 50 y 70 y tenemos un suelo arcilloso, es el momento de regar. ¿Qué significa todo eso? Que en un suelo arcilloso se retiene mucho con más fuerza el agua y entonces a la planta va a haber más agua durante más tiempo y por eso podemos regar más tarde que en un suelo arenoso. Significa que se vació mucho antes, por decirlo de una forma sencilla, el suelo arenoso se va a vaciar de agua mucho antes y por lo tanto no va a haber tanta agua disponible para la planta. ¿Por qué disponemos de dos tensiómetros? Por lo que dije antes. Este primer tensiómetro instalado a una profundidad de 30 centímetros, que es más o menos a la profundidad máxima que van a llegar las raíces de hortaliza. Y el otro, como dijimos, va a estar a 15 centímetros. El primer tensiómetro nos va a decir cuánto regar, ¿vale? Y el primer tensiómetro va a decir cuándo regar. Porque el primer tensiómetro, como está un poquito más superior, va a perder agua mucho antes
que el mayor, por lo tanto nos va a decir, si por ejemplo tuviésemos un suelo arcilloso, cuando llega a 60-70 ya nos está diciendo que hay poca, que ya la planta nuestra no tiene la suficiente disponibilidad de agua, es decir, que no va a poder absorber esa agua porque ya necesitaría mucha más presión para poder absorber esa agua, y por lo tanto ya nos indica que es el momento de regar. ¿Y hasta cuándo regamos? Pues regaríamos hasta que el tensiómetro, que está a mayor profundidad, se ponga a 0, que significa que ese suelo está saturado. Si seguimos regando, toda esa agua es agua perdida. Vale, lógicamente los tensiómetros nos ayudan mucho, pero está claro, pero siempre van a ser mucho más útiles, que utilizar otras técnicas que son las que utilizamos habitualmente, que son técnicas visuales, que es ver el estado húmedo del suelo. Lógicamente, el estado, es decir, no solo el estado húmedo del suelo, va a depender también del estado que esté en la planta, si está un poco pequeña o si ya está en momento de recolección. Va a depender de los días de si estamos en verano o estamos en invierno, va a depender de la humedad que tengamos en ese momento. Va a depender de más factores que tenemos que ir conociendo con la práctica, pero el uso de tensiómetros sí nos ayuda por lo menos a tener un ahorro en cuanto al elemento agua, que se convierte en indispensable y un recurso que tenemos que manejar lo más eficientemente posible en una isla como Fuerteventura. Espero que esta pequeña práctica haya sido útil, que se pueda llevar, que pueda ser una muestra representativa y que se pueda llevar a otras fincas, porque como dije al principio, se trata de instrumentos relativamente baratos, no son caros, se puede disponer de varios, porque claro, lo ideal también sería poner varios según el cultivo, que no todos los cultivos, ni todas las partes de la finca, sobre todo el terreno no va a ser igual, por lo tanto la pérdida de agua puede ser muy diferente en una zona de la finca y otra, y tener en cuenta que cuanto más eficiente hagamos todo el manejo del riego, pues nos vamos a ahorrar costes de producción y también vamos a intentar que no proliferen plagas que normalmente afectan a los sistemas radiculares. Y darles las gracias a María Nieves y a Ángel, que son los propietarios de esta finca y son los que nos han dejado un poco hacer esta pequeña práctica en el día de hoy.